Si eres millennial y te traquean las rodillas, ¿cómo te afectan las pensiones y será que vamos a llegar a ellas? Bienvenidos a Todo es Plata Podcast, donde todavía no nos alcanza la plata para todo lo que queremos, pero al menos vamos aprendiendo a administrarla cada vez mejor. Yo soy Adrián, gasto mucho, invierto poco, pero de aquí no salimos sin que aprendamos de todo un poco. El día de hoy vamos a hablar sobre las pensiones. ¿Qué es una pensión? ¿Cómo se come una pensión? ¿Para quién es? Y la pregunta más intrigante, ¿será que sí vamos a lograr llegar a obtener una pensión? Para eso tenemos un invitado muy importante en nuestro primer episodio. Él es Diego Montoya, él es vocero de Bravo y pues nada, bienvenido Diego. Gracias Adrián, como decía, mi nombre es Diego Montoya, soy líder de talento de Bravo. Primero agradecerles por esta invitación. Como lo decías, creo que es un espacio donde vamos a hablar de un tema que es muy controversial en Colombia y pues muy interesante para nosotros los jóvenes que vemos aún imposible un poco el tema de las pensiones. Nada, Diego, bienvenido. Creo que tenemos que empezar por los básicos y es que mucha gente habla de pensión, pero por ejemplo nosotros que somos de esa generación millennial, ¿cuántas veces no hemos escuchado que no vamos a llegar a eso? Que quienes llegaban a eso eran nuestros papás o nuestros abuelos, si al caso, y ya. Entonces, empecemos por definir qué es una pensión. Tú, en tus palabras, Diego, ¿cómo defines qué es una pensión acá para? Pues yo creo que es como un derecho que tenemos como trabajadores por todo ese esfuerzo y el tiempo laborado pues en las diferentes empresas que uno ha estado para pues lograr cuando cumplas cierta edad estar como con una fluidez financiera fija, por decirlo así. Para que podamos tener algo de dinero cuando ya estemos viejos. Exactamente. Y no tengamos que seguir trabajando. Trabajando, correcto. ¿Cómo funciona de pronto si no tienes muy claro? Mientras nosotros vamos trabajando, vamos haciendo un aporte tanto individual, yo como empleado, y otro aporte lo hace la empresa para la cual trabajo, y eso va a ser un ahorro que luego ese dinero me lo van a poder entregar cuando cumpla ciertos requisitos que ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Qué personas se pensionan, Diego? Pues yo creo que ahorita pues todos tenemos derecho a pensionarnos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Como tú lo decías, ha venido cambiando en los años este tema de pensionarse. Personalmente hablo por mi experiencia, mi mamá es pensionada, logró pensionarse de una manera totalmente diferente como estamos ahora. ¿Por qué? Porque mi mamá se pensionó a tiempo de trabajo, más no a edad para poderse pensionar. Entonces hoy en día estamos totalmente diferentes, tenemos que cumplir con cierta edad, pero seguimos teniendo el mismo derecho, tanto hombres como mujeres, que pues realmente estemos cotizando para llegar a una pensión. Ahora, hay que tener en cuenta que antes las pensiones eran a edades más bajas. Hoy día, una mujer se pensiona a los 57 años y habiendo cumplido 1000 y pico de semanas, que esos son más o menos 20 años de vida laboral continua. Correcto. Y los hombres es a partir de los 62 años. Y si no son 62 años, corríganme en los comentarios. Pero, pues resulta que hay ciertos requisitos, ¿no? Uno, cumplir las semanas cotizadas, es decir, llámalo horas, años o semanas de tiempo trabajado y pagado. Correcto. Lo puedes hacer como empleado o lo puedes hacer como una persona independiente. Funciona exactamente igual. Y esta pensión acceden las personas que cumplieron con las semanas y cumplieron con la edad. Con la edad, correcto. Pero siendo sinceros, Diego, ¿cuántas personas de tu círculo familiar, de tus cercanos, conoces que están pensionadas? No, de mi círculo y cercanos, muy pocos. Como te decía, lo más cercano que tengo es mi mamá y pues estuvo favorecida o privilegiada, por decirlo así, en esta ley donde se pensionaban por tiempo. Mi mamá se pensionó a los 20 años de servicio, más no a su edad, y pues fue pensionada a los 47 años, muy joven, que ahorita, como lo decías, pues ya una mujer está por encima de los 55, los hombres más de 60 años, tenemos que cumplir 1100, 1200 semanas para podernos pensionar. Entonces, de mi círculo social, muy pocos, y realmente también hay que ser muy claros, que lo tengan claro en dónde están cotizando, cuánto les falta. Realmente también somos muy ignorantes en este tema de qué nos falta o cuántas semanas llevamos, cuánto hemos cotizado, realmente no lo sabemos. ¿Cómo funcionan las pensiones, Diego?
Sí, pues digamos que como tú lo decías, ahorita hay un porcentaje que corresponde al empleador y un porcentaje que corresponde al trabajador según el ingreso mensual que tú tengas, ¿no? O sea, la pensión también va calculada según ese ingreso mensual. No todos nos vamos a pensionar con un mismo valor, depende también de ese salario que tienes de manera mensual, y si vas creciendo y vas subiendo de salario, de cargo, pues tu pensión también va a estar calculada frente a ese salario actual que tienes. Entonces, así funciona, y al final, pues cumpliendo todos los requisitos, pues tendrías un promedio de esa cotización que te llegaría de manera mensual. Tú haces un ahorro durante toda tu vida. Correcto. Millones de personas, mientras estén trabajando, Están están haciendo haciendo un ese ahorro en mismo su vida. La entidad, el fondo de pensiones que esté administrando ese dinero, no deja ese dinero quieto. Si hay 1 millón de personas, digamos que el fondo está administrando 1 millón de personas, hay cierta cantidad de, diría yo que miles de millones que están entrando, pero eso no se queda ahí quieto. Tú entras a, no sé, entras a un sitio web o vas al fondo de pensiones y dices, es que quiero ver mi extracto. Dicen, sí, usted ha ahorrado, no sé, 20 millones para su pensión. Pero pues esa plata en teoría no está ahí. No la tienes. ¿Qué están haciendo ellos con eso, Diego? Pues digamos que estando también un poco leyendo un poco de todos estos fondos, tanto privados como públicos, los fondos privados también están invirtiendo en la bolsa, están moviendo ese dinero que las personas están ahorrando para generar una rentabilidad pues a las personas, ¿no? A diferencia del público que está generando pues un ahorro que tal vez te da más seguridad que ese dinero te lo vayan a dar al final. El privado, perdón, puede variar pues de las condiciones del país, del presidente que se tenga, de las leyes que salgan, pero realmente la diferencia que veo entre el privado y el público es que el privado está buscando la manera de generar una rentabilidad con una inversión en la bolsa para que pues esto genere pues un dinero adicional pues en largo plazo. ¿Qué hago para pensionarme si no cotizo? ¿Qué harías tú? Creo que esa es una muy buena pregunta y a veces en el colegio, en la universidad no nos preparan o no nos educan financieramente o en esas finanzas personales para entender de que tú solo no te puedes pensionar teniendo un empleo formal, ¿sí? Teniendo un contrato laboral como lo mencionabas. Hay personas que se pueden pues pensionar llegando a una cotización particular. O sea, tú puedes generar cotización de pensión de manera particular sin tener un contrato laboral, y esto pues cumpliendo igual con los mismos requisitos, semanas, un monto ahorrado. Entonces esto también le permite a estas personas que no han podido pues trabajar de manera formal en una empresa, pues también llegar a pensar o a soñar o a proyectar una pensión a futuro. Hay un dato importante ahí en eso que mencionas, Diego. Voy a poner ejemplos de mi familia. Por ejemplo, mi papá ha trabajado toda su vida, pero nunca trabajó para empresas, siempre fue independiente. Y no es una persona, o en su momento no fue una persona que se hubiera proyectado a tener una pensión. ¿Qué hace una persona que nunca dijo, no sé, yo no creo en el sistema pensional, no creo en el Estado, no sé qué, pero pues va pasando los años y la salud no es la misma? ¿Y qué va a hacer una persona que nunca cotizó como independiente para pensionarse para poder lograr hacer eso? Hay algunas opciones que, pongamos el caso que tú tuvieras ese caso, ¿tú qué harías para lograr buscar de una forma una pensión que ahí dice, yo me busco mi propia pensión? No sé si has escuchado esa frase de algunas personas que no, es que yo no cotizo porque esa plata se pierde, no me la dan o me salen con cuentos y embolatan la plata. Entonces dicen, no, yo mejor me quedo con mi plata porque tú independiente sabes que tienes que sacarlo del bolsillo. En cambio, como empleado, pues te obligan. Total. Eso es lo bueno. No, ¿Qué harías? Digamos que yo he escuchado también casos de personas que ni siquiera cotizan, sino empiezan a ahorrar un dinero fijo mensual para esa jubilación a un momento de edad. O sea, ni siquiera quieren cotizar en un fondo, sino buscar ahorrar y tener un monto de dinero pues necesario o suficiente para llegar a dejar de trabajar en cierta edad, ¿no? Entonces eso puede ser alguna, ¿no? Y es válida también. Sí. Hay otras que, pues como tú lo decías, como le pasó a tu papá, a mi abuela también le pasó, a tíos que trabajaban de manera independiente y cuando ya se enteraron de que podían cotizar de manera particular, no tenían cómo soportar que habían trabajado años atrás. ¿Sí? Entonces tenían que empezar a buscar certificados laborales o algún certificado de ingreso donde se viera que realmente esta persona tuvo ingresos al año y que realmente le permitió tener como una base
salarial que le permita pues pensar en que sí puede buscar una cotización. Pero si esas personas no logran encontrar esa certificación, pues tendrían que empezar desde cero a una edad mucho más avanzada. Nosotros estamos comenzando pues a formalizar nuestra pensión desde los 20, algunos desde más chiquitos, otros desde los 25, pero una persona que a los 30, 40 años no haya cotizado y quiera empezar, lo puede hacer, pero se va a demorar y va a ser un poco más difícil, o tiene una ventaja, va a llegar más rápido a la edad, porque ya está más cerca la edad, pero no tiene las semanas laboradas, entonces va a ser como una balanza que no está totalmente equilibrada. Bueno, entremos en un tema ahí medio delicadongo, y yo sé que tú tienes unos datos bacanos para eso, Diego, y es con esta reforma y con todo este tema de las pensiones, que será que si me pensiono o no, cuántos se pensionan, será que esa vaina sí me va a tocar a mí, ¿cómo nos afecta eso? Bueno, estuve leyendo y dateándome porque pues es muy bueno, y también es una recomendación que quiero dar, y es que a veces tenemos que involucrarnos un poco más en leer lo que no conocemos, ¿no? Entonces, leyendo un poco sobre esta reforma o lo que se viene con esta nueva reforma, vi que solo el 4.3% de los colombianos ha logrado una pensión. Entonces es un porcentaje muy bajo, y ahora qué esperanza tenemos nosotros de lograrla, ¿no? Ahora pues ver que es una población tan grande, ¿no? 50 millones de habitantes, y pues solo el 4% lo ha logrado, que es aproximadamente una persona de cada 4 logra pensionarse. Entonces pues realmente esto nos preocupa o nos alarma a nosotros que no la hemos logrado, ¿sí? Y al mismo tiempo nos prepara de qué tenemos que hacer para lograrlo y qué esperamos de esta nueva reforma, ¿no? Está el tabú de que sí va a funcionar, de no va a funcionar, que van a haber unos más favorecidos que otros, que los favorecidos van a ser las personas de tercera edad y no los jóvenes, porque lo que buscan es brindarle un subsidio, una pensión asegurada a estas personas de tercera edad, que tengo familiares que pueden estar siendo favorecidos y pueden recibir esta pensión, pero ¿qué espero yo de mí, no? Me alegra por mi abuela, me alegra por mis tíos que están llegando a esa edad, que tal vez vayan a tener una pensión fija, pero ¿qué esperamos de nosotros o estas generaciones que vienen de empezar a proyectarnos a una pensión fija, o que realmente tú digas voy a contar con ese dinero cuando tenga cierta edad? En este momento no tenemos esa seguridad, porque estos cambios pueden pasar en este año 2023, pero en 3, 4, 8 años podemos encontrarnos con otra presidencia, que hayan otros cambios que nos cambien nuevamente todo. Exactamente. Entonces va a empezar la misma polémica, ¿no? Que eso sí nos sirve, que eso no. Total. Lo que yo veo, y era lo que hablábamos ahorita, nosotros que estamos jóvenes y creemos, no, pues probablemente no llegue a eso. Usted, hermano, preocúpese por trabajar, preocúpese Total. por pensar en cómo invierte, siga cotizando su pensión y haga cuenta que esa vaina no existe. Total. Y si le llega, pues dése por bien servido si le llega. Pero no diga, no, es que mi pensión, que me le van a quitar. No, búsquese, ahí sí como hablábamos ahorita, búsquese su propia pensión. Por ejemplo, a mí me parece bueno eso de que pensionen a personas pues de la tercera edad, que nunca cotizaron, que son de bajos ingresos, que pues ya son pues casi que ancianos, y les puedan dar como ese apoyo. En teoría eso no nos afecta a nosotros. Total. Usted va a seguir cotizando, y lo que hablábamos ahorita, pues de lo que está cotizando se le está pagando a esas personas con este subsidio, y ya, entonces se supone que cuando usted llega a la edad de pensión, si es que está cotizando para pensionarse en un fondo, pues va a pasar lo mismo. Los jóvenes que están trabajando en ese momento le van a pagar a usted. Entonces, haga de cuenta que esa vaina no está, y preocúpese más bien cómo busca otros tipos de ingresos que, entre comillas, suplan esa pensión, porque es más difícil que se le desaparezca un apartamento que compró, lo tiene arrendado, una casa de 2, 3 pisos que tiene arrendada, a que se desaparezca una pensión. Yo pienso que puede ser más fácil que desaparezca una pensión que desaparezca una propiedad suya. Eso es totalmente de acuerdo. Entonces, interesante eso, 1 de cada 4 personas se pensiona. Eso es bastante poco, y por eso dicen, oiga, ¿será que sí llego a eso? Sí, la voy a lograr. Tanto esfuerzo, porque trabajar no es fácil, sí, ¿no? Día a día lo que tienes que hacer pues es con un fin,
y con un futuro, proyectando un futuro, pero pues a veces lo que tú escuchas, el voz a voz, y creo que si uno hace el ejercicio de preguntarle a su círculo social o a su círculo laboral, ¿dónde está tu fondo de pensión? ¿Crees que es el mejor fondo? Hay personas que no saben, hay personas que no saben cuál es el mejor fondo, qué me conviene más, si el privado o el público. Que ellas hablaban en la hora del almuerzo de, ¿tú dónde las tienes? Digamos, en mi caso yo las tengo en Protección, y me decían, ven, ¿y por qué no las tienes en Colpensiones? Entonces no conocía mucho Colpensiones, y es empezar a datearse o a leer sobre Colpensiones y entender que tal vez pueden tener también unos beneficios. Pero si ahora volvemos a la pregunta de la reforma, lo que busca la reforma también es que estas personas que están cotizando en fondo privado, faltando casi 10 años para su pensión, se pasen al fondo público. Eso siempre lo han dicho, ¿no? Para lograr algo. Ya vayas a pensionar. Exactamente, al fondo como público, por asegurar tu pensión. Entonces también genera incertidumbre. ¿Será que me cambio ya, antes de que me faltan todavía más de 20 años o 18 años, o espero a los 10 años y hago ese cambio cuando me lo están sugiriendo, o me quedo en el privado y corro el riesgo de que tal vez el privado se declare en quiebra y ya no tengo plata y no tengo ganancia de nada, o me quedo en el Estado, en el público, pero pues al mismo tiempo tú sabes que lo público también va cambiando mucho según esa presidencia que se vaya teniendo. Entonces también uno no sabe, es muy volátil pensar qué va a pasar con esto. Deriva, ¿no? Total. Uno no sabe, pero creo que lo que podemos concluir de esto de las pensiones, de que si nos afecta o no, de que si lo logro o no, es más bien pensar qué voy a hacer yo para llegar allá. Total. Independientemente de si el Estado, si el fondo privado me va a terminar pagando la pensión que finalmente es mi plata. Total. Simplemente hagamos cuenta que no es nuestra y pensemos en que voy a lograr otra forma de tener unos ingresos fijos mensuales cuando ya tenga cierta edad. Total. Diego, hablemos de ti. ¿En qué punto de tu vida te diste cuenta que todo lo que tenemos que hacer significa plata? Por eso se llama este podcast así, todo es plata. Entonces cuéntanos sobre ti, no sé, ¿en qué punto de tu vida tú dices, no, pues es que yo no puedo hacer nada en mi vida sino porque todo requiere plata? No, yo creo que desde el momento en que inicié mi vida laboral, porque creo que el pensamiento que uno tiene es que sales del trabajo, empiezas a trabajar y ya tienes una estabilidad económica, pero realmente te das cuenta que con un ingreso fijo mensual la vida no te va a alcanzar. O sea, ya los jóvenes estamos pensando es en 2 ingresos, 3 ingresos, un segundo empleo, más un emprendimiento, más, no sé, si soy bueno para las matemáticas, hacer trabajos de matemáticas y recibir ese ingreso adicional, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo digo, ¿en qué momento voy a lograr todo lo que quiero con ese ingreso que tengo? Entonces, la primera vez que me di cuenta que me hacía más falta más plata es porque el ingreso que tenía no me alcanzaba. Diego, ¿tú crees que vas a llegar a tu pensión? Y aparte de eso, ¿qué consejo le darías a alguien que de pronto es joven y apenas es un millennial como nosotros y apenas está empezando su vida laboral o incluso tiene un pelado de 20 años, 18 y apenas está empezando su vida laboral y apenas está empezando a cotizar? Y también cuéntame por qué crees que las personas no creen en esto de las pensiones, que no vale la pena cotizar. Bueno, yo ahorita voy a cumplir 30 años y si me rijo a la edad, pues me faltan casi 32 años para llegar a la edad mínima. O sea, todavía me falta tiempo para llegar a esa edad para poderme pensionar, que ojalá pueda llegar. O sea, yo sí espero tener una libertad financiera sin tener que estar trabajando hasta cierta edad, porque creo que el ejemplo que tenemos es nuestros familiares, abuelos, papás, que han tenido que trabajar hasta muchos años, 60, 70 años para tener lo que tienen hoy en día. Yo la verdad no quiero llegar hasta esa edad trabajando, quiero llegar mucho antes. Entonces sí espero pensionarme, o sea, la verdad sí he trabajado estos 10 años de mi vida para lograr una pensión y creo que todavía me faltan 32 para finiquitarla y ya llegar como a esa meta. Ya casi. Ya casito, yo creo. Y para las personas que no han iniciado, pues yo creo que debería iniciar de una vez, no solo a pensar en pensionarse, sino a iniciar una vida laboral, porque pues creo que desde ahí es donde se comienza, ¿no? Y si no se quieren ir por la parte laboral, pues de una vez también a invertir, como lo hablábamos en un principio,
para tener pues ingresos que les permitan tener un flujo de caja para pues poder subsistir. Y pues para esas personas que no ven tan viable pensionarse y no ven tan rentable hacerlo, pues al mismo tiempo hay que leer, hay que educarse, porque a veces esas personas que dicen eso se dejan es llenar de lo que habla la gente, más no lo que realmente está impactando. Es que vi por ahí una imagen que mandaron por WhatsApp. La tía que manda piolines por WhatsApp manda una imagen de que se van a caer los fondos de pensiones y no quedan en eso. Y dicen, no, esa vaina no sirve. Y al fin de cuentas es desinformación. Total. Entonces tú lo que dices es, lean, investiguen, edúquense sobre el tema y tomen la mejor decisión. Total. Bueno, Diego, y la pregunta del millón, como dicen por ahí. ¿Qué harías tú hoy si te cayeran 500 millones de pesos a la cuenta ya? O sea, llega el mensaje del banco, ha recibido 500 millones de pesos. ¿Cómo administrarías ese dinero? ¿Qué harías? Creo que hay que ser muy inteligente, ¿no? Uno con plata en el bolsillo o en la cuenta creo que se vuelve loco. Y creo que hay como el tabú que dice, yo me gano la lotería y me retiro de trabajar, dejo de hacer todo y me independizo. Pero a veces la plata es una ilusión, siempre lo he dicho. Y tú te puedes gastar 500 millones en un mes, ¿sí? Y en menos, yo creería. Entonces, yo lo sabría invertir. O sea, no dejaría de trabajar, seguiría trabajando, seguiría cotizando para lograr esa pensión que hablaba anteriormente, pero esos 500 millones lo invertiría para buscar más ingresos adicionales. Lo que hablamos anteriores, casas, terrenos, que pues pueda ir vendiendo e ir comprando pues propiedades mucho más costosas que pues me vayan generando rentabilidad en unos años y pueda llegar a tener pues una base en algún momento en que puede que me canse de trabajar, pero pues tengo muchas propiedades, vehículos que me pueden generar ingresos y pues dejar de trabajar. Entonces no dejaría de trabajar, que es el pensamiento de muchos, como me gano la lotería y dejo de trabajar, o me llegan 500, ganarse el baloto, me llegan 500 millones y dejo de trabajar, pero yo digo que es una mala decisión, ¿no? Porque dejas de trabajar, te gastas esos 500 millones y si no lo invertiste bien, pues te quedas sin trabajo y te quedas sin 500 millones y pues te quedaste sin nada. Entonces es ser inteligente y saber invertir. ¿Tú buscarías invertir? Total. Invertir ese dinero, hacer cuenta que no me gané la lotería y que me llegó plata mágicamente, sino invierto y lo uso de forma inteligente para que eso siga creciendo. Total. O de pronto saca los billeticos, haces así y te vas a conocer los países que quieres conocer. Exactamente. Y de pronto vuelves ya sin los 500 millones de pesos. Lo que tú dices es mejor, inviertes y luego después tus inversiones con los retornos que dan te van a llevar allá. Te van a llevar allá sin tener que arriesgar ambos. Total, tal cual. Bueno, Diego, pues ya llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por haber venido. Espero nos podamos volver a ver pronto, porque temas hay para tocar hartísimos, como invertir, educación financiera. Entonces estén muy atentos porque acá no vamos a irnos sin haber aprendido algo. Total, gracias a ustedes por la invitación. Totalmente abierto para volver acá y hablar con ustedes y poder ayudarle a esas personas que tienen desconocimiento en estos temas y que a veces nos da miedo entrar a saber de estos temas. Y pues nada, muchísimas gracias, espero que esta información les haya servido porque a veces de las experiencias es que uno más aprende. Oigan, para más consejos financieros y todo lo que quieran saber sobre finanzas, síganos en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en los próximos episodios. Mi nombre es Adrián y recuerden que esto es Todo Plata Podcast.